Hola, ¿qué tal? Muy buenas mañanas, tardes o noches para todos. Este es el primer capítulo de este podcast que vamos a sacar con la gente de Quanam. Mi nombre es Héctor Cotelo, soy ingeniero en informática y trabajo en el área de Data and Analytics. Y hoy estoy con Gonzalo Herrera y con Camila Palomeque. ¿Cómo están? Buenas, Héctor, bien, ¿y vos? Buenas. Todo bárbaro, por suerte. Y bueno, hoy dijimos que íbamos a hablar un poquito de procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Una de las subáreas o de las cosas a las que nos dedicamos y por qué decidimos arrancar por este tema. Bueno, recientemente salió Bloom. Es un modelo de lenguaje bastante amplio, ¿no? Es uno de los más grandes, o el más grande abierto que hay disponible hoy por hoy. Y bueno, eso dispara, ¿no? Un montón de charlas respecto a los modelos de lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural en sí. Bien, un modelo realmente enorme, ¿no? Por lo que leí por ahí sobre la noticia, parece ser bastante grandecito. Sí, está en el orden de los billones de parámetros, creo que no sé, 700, una cosa así. Así que bueno, no sé, tenemos que empezar a jugar un poco más a ver cómo funciona. Por ahora se puede probar en una API en Hugging Face y prometen sacar su API propia para API. Para después Para para chiviar. Sí, no fueron muy felices los primeros experimentos igual. No. Si no estaba entendiendo mal. Sí, si ustedes van y prueban directamente con los ejemplos que el modelo les da, o sea, tienen unas respuestas un tanto complejas. Uno pensaría que por lo menos esas le iría bien, pero bueno, eso tiene que ver también, era lo que discutíamos con Gonza, de bueno, estos modelos gigantes y súper abarcativos. No sé si es por el paradigma que está a veces menos es más o a veces no. Entonces ahí cuando empezamos las pruebas que surge eso. Siempre es importante considerar, ¿no?, que los modelos de lenguaje son algo básico para construir, ¿no?, procesadores arriba. Estos modelos en realidad tienen ese problema de que, claro, cuando los vas a aplicar sin un entrenamiento que es en cascada, ¿no?, lo que uno le pone por encima, tienen una performance a veces cuestionable, ¿no? Un desempeño que a veces es feliz y a veces no tanto. Igual intentemos, a ver, no sé qué les parece, ir un poco más a los comienzos de esto, porque mi madre ahora me está escuchando y estamos hablando de Hugging Face y de Large Language Models y no saben lo que es procesamiento de lenguaje natural, ni siquiera por qué nos interesa. No sé, ¿ustedes por qué decidieron especializarse o meterse un poco más en esta área, siendo que el paraguas dentro del mundo de datos, de inteligencia artificial y de machine learning es tan amplio? Bueno, es amplio ahora. Cuando yo estaba en facultad, allá por el... Se hace el viejo, ¿no? Sí, corría el año. Corría el año. En La gente realidad, no te ve y piensa que tenés 85 en este momento. de hecho, en aquel momento la parte más fuerte en cursos de facultad era en el área de procesamiento de lenguaje natural. Habían otras cosas en el área de, simulación de videojuegos con aprendizaje con esfuerzo, pero una cosa bastante más sencilla. Y había alguna otra cosa presente, pero la mayor parte de los temas en realidad estaban en el área de procesamiento de lenguaje natural, los cursos que hice. Bueno, eso fue como mi primera entrada al área y bueno, pues me encantó el área, ¿no? Tiene una complejidad, la complejidad del lenguaje llevada a la computación es muy amplia, es muy profunda. Sí, creo que tenemos eso de, bueno, capaz que hay áreas ahora como Computer Vision y eso que tuvimos que esperar adelantos también de infraestructura para que se difunda un poco más el cómo usarlo, y el procesamiento del lenguaje natural, si vos vas a los orígenes, tiene mucho que ver con estudiar estructuras del lenguaje, o sea, es ver cómo comunicarnos con la computadora y que la computadora se comunique con nosotros entendiendo el lenguaje que hablamos día a día. Y tiene esas cosas de sintaxis, de cosas que vienen de áreas que ni siquiera son de la informática. Y es pensar, bueno, cómo sí dárselo a una computadora. Obviamente que ahora justamente nos vamos a estos megamodelos de lenguaje, o sea, partimos de estudios de ambigüedades y sintaxis y después ahora le damos teras y teras de información y bueno, que aprenda, pero Hasta hace no tanto estábamos haciendo bag of words y ahora... No, a mí la verdad que me parece un área fascinante porque, no sé, tiene como que toda una magia eso, que la computadora realmente nos pueda entender o se pueda llegar a comunicar con nosotros en nuestro lenguaje, que a mí me parece que como que
la materialización de una inteligencia artificial es eso realmente. Después clasificar los perritos y los gatitos está muy bien, pero no parece tan inteligencia artificial. En cambio, cuando ya metes el lenguaje, no sé, al menos es algo muy personal, no pero me da esa sensación. Sí, bueno, a ver, vos te reías de que decías que yo hablaba de algo como si fuera hace mucho tiempo, pero bueno, todos estos modelos de lenguaje más modernos, ¿no?, que hablaba Camila, están basados ahora en la tecnología esta que se llama Transformers. Cuando yo empecé a estudiar, y mi tesis de grado de hecho consistió en lo previo a todo esto, cuando se empezaba a hablar, ya existía el Word2Vec, pero de hacer diccionarios de palabras entrenados con redes neuronales, ¿no?, con lo que son los word embeddings. Y era cuando, en este caso, fue replicar, ¿no?, un paper de Colbert y Weston de hace también otro montón de años, que bueno, era donde empezaban a indagar en esta idea de entrenar modelos de lenguaje sin etiquetar, simplemente mirando un montón de ejemplos para después entrenar estas tareas en cascada. Eso, sí, perdón. No, que yo creo que ahí, yendo un poco más también a, bueno, ¿por qué nos llama tanto el procesamiento del lenguaje natural? Es que tiene un montón de usos súper tangibles, o sea, más allá de entender o no entender lo que está pasando atrás, o sea, nos dio como un salto bastante grande, bueno, los modelos de question answering o modelos de simplemente ordenar documentos, o sea, que parece una tarea bastante trivial, pero a la vez empezamos a tener tanta información que, bueno, que una inteligencia artificial nos ayude para eso termina siendo necesario. Ahí si nos querés contar un poco Sí. más, Héctor. Podemos hablar un poco de eso, o sea, de hablar un poco de casos de uso, en qué cosas se pueden llegar a utilizar estas técnicas de procesamiento del lenguaje natural, y nos queda en el tintero hacer un poco de reseña histórica, que ahí Gonza mencionó un poco los word embeddings, pero bueno, acá hagamos un pantallazo. No sé, ¿para qué tipo de tareas dentro del procesamiento del lenguaje natural se pueden utilizar estos modelos o bueno, las técnicas en sí mismas? Bueno, tenemos, a ver, hay un montón de tareas mucho más de lingüística o bien básicas, de, por ejemplo, lo que es el part of speech tagging, ¿no?, entender qué es lo que hace cada palabra, reconocer entidades con nombre, entidades nombradas, entender todo lo que es el rol semántico de las palabras. Ni que hablar que, bueno, después se empieza a generar cosas como ya Camille mencionó, el question answering. BERT, ¿no?, que es uno de estos modelos principales, tenía lo que es detección de oraciones, si oraciones iban consecutivas, por ejemplo, si tiene sentido una oración atrás de la otra. Hay cosas como traducción automática, hacer resúmenes automáticos, entender la similaridad entre distintas oraciones, la similaridad semántica y la similaridad... Eso está bueno, ¿no? La parte de similaridad está divertida. Bueno, primero que nada para tratar de buscar plagios, ¿no? Se puede usar bastante, pero también, por ejemplo, para técnicas que hemos discutido hace poco con Cami de product matching, por ejemplo, y saber dos descripciones de un producto si se está hablando de la misma entidad física en el mundo real o no. Y bueno, traducción que mencionaba, se viene hablando hace tiempazo, y algo que queda ahí medio relegado, pero que en realidad creo que es de lo que más se utiliza capaz, es el tema de clasificación de textos, que la más básica es la del análisis de sentimiento y clasificarlo en vez de positivo, negativo o neutro, porque se puede clasificar en básicamente lo que vos quieras que tengas etiquetado, ¿no? Ustedes laburaron en algún proyecto que trataban de un mail, rutearlo al departamento dentro de una organización que fuera el que le correspondería atenderlo, y eso es un problema también medio así como de clasificación, ¿no? Bueno, sí, de hecho lo vimos como un problema de clasificación, donde teníamos estas solicitudes, digamos, entre otra información, pero la información más fuerte venía de la descripción del problema, y queríamos delegarlo directamente a quien debería solucionar ese problema para poder acelerar los procesos, ¿no? En esa muchas veces burocracia interna de las organizaciones, donde esta solicitud llega a la secretaría que empieza a tener la solicitud y empieza a pasar y hace un pasamanos hasta que llega finalmente a quien tiene que ir. Y bueno, la idea es, bueno, saltemos todo ese pasamanos y digamos de una, bueno, mira, tiene que ir acá.
Sí, algo más interesante que nos quedó en el tintero, pero que sé que vos también, Héctor, estuviste trabajando en eso, era el tema de detección de tópicos también, o sea, de ver, bueno, de qué está hablando cierto documento y como quizás el ordenamiento jerárquico, o sea, dentro de esos temas que podemos ver, bueno, temas adentro de temas y cada vez nos acercamos más, no solo un resumen, sino a eso de... Es que ese tipo de aplicación es súper interesante para cuando uno tiene muchos documentos en su organización, pero no están ordenados de ninguna forma y querés de alguna forma empezar a entenderlos un poco más, entonces ordenarlos por temas y dentro de esos temas por subtemas. Entonces sí es súper interesante, vinculado eso a la herramienta que te puede hacer un resumen del texto ni que hablar, y también vinculado a lo que mencionaba Gonza del Entity Recognition, que vos sabés que no está en la frase, está hablando de poder extraer fechas, lugares, empresas, personas, cosas así, para después poder vincular a través de eso, para como que un grafo de todos tus documentos. Bueno, saben que es mi sueño vincular técnicas de procesamiento de lenguaje natural con técnicas de grafos, es como que todo lo que más me gusta de todo esto. Pero bueno, muy bien, no sé si nos queda alguna otra aplicación. Vos hiciste un trabajo igual en esa línea, ¿no? Sí, en realidad, bueno, no, trabajamos un poco que todo, ¿no? Pero gracias por levantarme el centro. Dentro de lo que es Quanams, tenemos un producto que vincula muchas de estas técnicas de procesamiento de lenguaje natural, que, bueno, la filosofía es justamente esa, que vos le puedas tirar un conjunto de documentos que tengas y, bueno, parte de las técnicas es extraer entidades para vincularlos entre ellos y ver cómo se vinculan, que te permita hacer búsquedas semánticas más inteligentes o cuestionarse en que vos hagas cualquier pregunta y que te encuentre la respuesta en alguno de esos textos. También se vectorizan esos documentos para ver similitud y cuáles se parecen más a otros y en qué y demás. Y bueno, lo aplicamos y como que la presentación del producto al mundo fue por medio de los artículos de la LUC, que se metió entre los artículos y bueno, se podían aplicar este tipo de herramientas sobre eso, así que bueno, pueden entrar a bicharlo en la web. Pero bueno, no sé, queremos contar un poco de la historia, cómo llegamos hasta acá y hasta el día de hoy, estos modelos super gigantes. No sé, bueno, cuando arrancábamos con esto era la típica, agarrar el texto, limpiarlo, lematizarlo, pasarlo en tokens, hacer un bag of words, que básicamente es una forma bastante intuitiva y trivial, ¿no?, de vectorizar un texto, pero bueno, que tiene un montón de problemas asociados en cuanto, bueno, si respeta uno el orden de las palabras, si empiezas a usar enegramas o qué tipos de magias haces. Bueno, sí, a ver, todos estos modelos siempre nacen de una idea estadística, ¿no? Generar una aproximación, un modelo estadístico del lenguaje que en sus orígenes, no muy en esa idea de enegramas, era, a ver, tengo este conjunto de palabras o tengo esta palabra, ¿cuál es la palabra más probable que sigue, ¿no? En los bigramas, por ejemplo, agarrás conjuntos de dos palabras y ves cuál es la probabilidad o la distribución de probabilidad de las palabras a seguir en base a un corpus que vos tenés. Eso se empezó a tratar de complejizar cada vez más y llegan distintas propuestas. Entre esas propuestas aparece la propuesta esta de Coleorti-Weston. Es una propuesta que venía con la idea de, bueno, estaban las redes neuronales y dijeron, bueno, vamos a hacer que vos generás, digamos, un diccionario. Entonces transformás de la misma manera que teníamos en ese Word2Vec, ¿no? Word2Vec hace esto mismo, transforma un conjunto de oraciones, o sea, las palabras les asigna un vector numérico donde cada una de las dimensiones del vector representa algo o buscaba representar algo. Y bueno, esto lo llevan a un nivel de decir, bueno, tomemos estas redes neuronales y entrenemos este modelo donde le damos toda esta información de texto y que aprenda estos vectores. Y así arranca la búsqueda de, bueno, procesamiento de lenguaje natural con redes neuronales, específicamente el modelo de lenguaje con redes neuronales. Y bueno, eso fue explorado muchas veces hasta que llega la técnica esta de transformers, ¿no? Los codificadores de Attention is all you need y cambió el mundo, ¿no? Ahora cualquier paper tiene que terminar con is all you need. Básicamente, sí, el paper de Attention is all you need es el paper donde se presenta, ¿no?, esta nueva técnica que va un poco más allá, ¿no? Trata de
llevar esta técnica de palabras a todo otro nivel. Lo que termina pasando es lo que uno ve en BERT como el gran padre de estos modelos. Ahí surge BERT y todos los GPT algo, ¿no? Surgió GPT, surgió Elmo y surgió BERT, ¿no? Fueron como los primeros. Después BERT tiene sus 1000 hijos, Elmo no. Y bueno, GPT tiene las versiones GPT-2 y bueno, GPT-3, que hasta donde entiendo mantiene tecnológicamente GPT-2, pero más entrenado, digamos. Bueno, sí, hace relativamente poco tiempo sacaron una versión de GPT-4chan entrenado en un board de estos de cosas políticamente incorrectas y que estaba muy zarpado porque el modelo aprendió a decir cualquier barbaridad y era tipo un desastre, todo en contra de lo que es ética dentro de la inteligencia artificial y ese tipo de cosas, bueno, todo lo contrario. Pero este año, además de esos, surgieron proyectos súper interesantes, ¿no? En enero, Lambda, de Google también, que bueno, fue este modelo que se hizo famoso también hace poco porque uno de los ingenieros de Google, charlando con el modelo ¿no? Es una inteligencia artificial de estas conversacionales, empezó a creer que realmente tenía conciencia de sí mismo y sentimientos y qué sé yo. Tal vez echar a un pobre hombre porque había quedado todo chapa, pero se enamoró de su propia obra, el tipo. No sé, pero también después de Lambda, Palm, también 540 billones de parámetros. Sí, estos estamos hablando siempre de modelos inmanejables e indimensionables para uno, ¿no? Estamos hablando son cosas que hacen Facebook, IBM, Google sí, para de contar. Y ahora la comunidad de Science. Pero no, algo interesante de estos supermodelos también es que abren un poco el abanico de la parte de idioma a lenguajes también y ya se empiezan a centrar, por ejemplo, el modelo con el que empezamos, el Bloom tiene una traducción del español al argentino. O sea, que es genial, pero o sea, es muy gracioso de verlo. Entonces también eso, como que ya abrimos no solo a ver lenguajes y traducirlos, sino a ver, bueno, sus gustos, sí, claro, y verlo como un poco más específico cada vez también, ¿no? Que, dicho sea de paso, ¿no? Parte de la iniciativa de Bloom también es que la gente tenga acceso a estos modelos que hasta ahora, justamente como decíamos, venían siendo trabajados por 3 empresas enormes que tienen el potencial tecnológico y el resto, bueno, manéjense con el modelo que les damos. Creo que es lo bueno, ¿no? de todo esto, que nos podemos aprovechar de estos modelos para hacer cosas que nosotros queramos para nuestras empresas, como bueno, nuestras organizaciones, como los casos que veníamos hablando hoy más temprano, o si nos ponemos más creativos, como hicimos con Camila para nuestra memoria de maestría, que fue bueno, tratar de clasificar la popularidad de canciones en base a su letra. Están ahí a la mano para poder usar y bueno, poderle sacar todo el jugo que los entrenaron durante terabytes de textos, durante semanas, dejando una huella de CO2 de la masita, pero ya están hechos, o sea que habrá que aprovecharlos, por eso ya utilizamos claro, esos recursos. Vamos a hacerlo rendir. Por el bien del ambiente, está. Bueno, muy bien. Para redondear, ¿alguna idea que quieran dejar en nuestra audiencia? Bueno, principalmente eso, ¿no? Estos modelos existen, están entrenados y los podemos usar y están ahí para que los exploremos con ellos y generemos lo que necesitamos, ¿no? Pero me parece que habrá también otro montón de preguntas de qué otro montón de cosas se pueden hacer con estas mismas técnicas. Bueno, con estas mismas técnicas similares, ahora dejamos la puerta abierta para un siguiente episodio. Se están mezclando, ¿no? Lo que hablábamos procesamiento de lenguaje natural con técnicas más de computer vision y todos estos modelos que ahora están muy en boga de text to image, que uno en lenguaje natural le describe una imagen y te la hace. Y bueno, todas las implicancias que tiene eso en cuanto a si la inteligencia artificial puede o no considerarse arte, si tiene imaginación y demás. Pero bueno, lo dejamos para la próxima. Sí, genial. Otro pendiente ahí que queda, que algo súper interesante es que esto nos permite también agarrar un montón de variables que antes considerábamos que no eran tales, porque eran, bueno, de texto libre, de lo que sea, y empezar a meterlas en modelos y problemas mucho más clásicos, o sea, nos dejan nuevas formas de
de generar más información o abordar problemas que ya conocíamos. Sin lugar a dudas. Bueno, nos estamos viendo entonces. Les dejamos un abrazo grande y nos vemos la próxima. Chau, chau.